El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El mundo entero sigue pendiente de Trump y de cómo afectarán a su economía los aranceles que proyecta el presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, cada uno piensa en su estrategia defensiva. Pedro Sánchez ha propuesto a la Unión Europea que eleve el gasto al menos un 2% anual del PIB. No contento con malgastar en España, nuestro presidente propone hacerlo en Europa. En clave local, estamos pendientes del dinero adicional que tendrán que desembolsar los autónomos que calcularon mal su cuota, dicen, en 2023, de los impuestos que tendrán que pagar los perceptores del salario mínimo interprofesional y del rifirrafe que ha provocado entre las ministras Díaz y Montero, y de las múltiples quejas que está levantando la propuesta de reducción de la jornada laboral. También hemos visto aprobar en el Congreso la subida de las pensiones y la continuación de las ayudas al transporte, aunque queda un trámite parlamentario. Y del plano empresarial seguimos especialmente atentos a si Talgo pasa a ser polaca y de lo que ocurra con la oferta de compra de BVA sobre el Banco Sabadell. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Carlos Rodríguez Brown, catedrático en la Universidad Complutense. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y a José Ramón Piñar Boledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón. Pues muchas gracias. Yo no puedo decir aquello de a pesar del gobierno, pero vamos. Eso es patrimonio de Copyright. Muy bien. Oye, pues si os parece podemos empezar por la visión internacional, ¿no? Pues bueno, porque Trump sigue estando muy presente en el día a día, ¿no? Pues bueno, ahora acaba de salir la reunión con Putin, que bueno, en principio pues, parece que puede ser buena para los mercados internacionales, las bolsas internacionales, ¿no? Y bueno, y en esta línea pues también ver esa estrategia defensiva de Sánchez, ¿no? Pues bueno, cómo está cambiando el mundo, en fin, cómo estáis viendo estos primeros pasos, ¿no? El que queráis. Carlos, si quieres, empezamos por ti. Pues si quieres empiezo yo. Desde luego, una de las cosas interesantes con Trump es que la gente a veces no se lo toma en serio, ¿no? Y la sensación que me da a mí es que cuando dice una cosa va y la cumple. No necesariamente lo hace bien, como podemos hablar de los aranceles o de la política monetaria que pide una política monetaria más expansiva, en fin, hay mucho que es criticable. Pero en términos de la geopolítica mundial, pues ha probado ser un pacifista práctico. Lo probó en su anterior presidencia, con los acuerdos de Abraham, que es de las mejores noticias que ha habido en Medio Oriente quizás en un siglo, ¿no? Y ahora vuelve a hacerlo. Perdona, Carlos, que te perdemos un poquitín ahí. No sé si estabas movido, pero No me he movido. Quería con esto termino. Quería decir que lo prometió que iba a organizar la paz en Ucrania de una manera realista, en donde pues obviamente perderán los dos, pero caramba, que consiga dar unos pasos importantes en la paz en la guerra de Ucrania, yo creo que es un gran logro, vamos. No sé qué pensará José Ramón. Desde luego, José Ramón, ¿tú cómo ves estos primeros? Bueno, yo es que creo que hay que analizar al personaje, no a la persona, sino al personaje. Y el personaje, Trump, es un personaje que viene del sector privado y que es un negociador. Y entonces lo que está haciendo Trump es, como cualquier negociante, cuando empieza una negociación, es decir, bueno, voy a poner los máximos de mi parte. ¿Para qué? Para que, por otra parte, la otra parte lo que haga, ¿qué es? La otra parte lo que tiene que hacer es, digamos, ceder. Y al final yo cederé algo, pero él también y llegaremos a un intermedio. Y esto es lo que está haciendo. Y los aranceles son esto. Y los aranceles son muy importantes para Europa, en parte, pero no tanto para España, ¿eh? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el arancel del aluminio y del acero. Pues resulta que tanto Sidenor como Tubacex, curiosamente, han empezado a invertir dentro de Estados Unidos. Es decir, parte de la producción de estas dos empresas españolas están ya en Estados Unidos. Son empresas norteamericanas con dueño español, pero empresas norteamericanas. Hay una zona que es Galicia, que tiene una producción de aceros especiales muy interesantes, que creo que es el 15% prácticamente del PIB de Galicia, que sí que va a tener problemas, pero serán unos 400 millones. De manera que lo que tenemos que hacer es, responder a la negociación.
no al susto, sino a la negociación. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que Europa, aunque tiene la política comercial, digamos, comunizada, y tienes que los aranceles son de toda la comunidad, pero luego hay otro tipo de posibilidades. Por ejemplo, en el tema agroalimentario, las posibilidades fitosanitarias. A lo mejor Estados Unidos no nos pone un arancel a nuestros productos agrícolas y exportamos, pero como le haga muchas inspecciones fitosanitarias, y yo que soy ingeniero agrónomo sé que es la forma de evitar las importaciones. O sea que hay que tener mucho cuidado. Eso es un tema de negociación. Y como dice Carlos, oye, este es un señor que al menos sabemos hacia dónde vas y que nuestra experiencia es que en parte lo cumple. Esperemos que le ocurra también a Milei, que está en el país originario de Carlos. Y esa es mi impresión. Carlos, lo que hay que hacer es esperar, esperar la negociación. No pensemos que lo que dice es lo que va a ocurrir, sino que lo que dice es el inicio de la negociación. En esta línea, Carlos, ¿cómo vas viendo la reacción de las distintas partes? Porque comentábamos también hace unos días que bueno, pues esta idea de Sánchez, que ha propuesto aumentar el gasto un 2% del PIB anual en Europa, ¿no? Precisamente pues para hacerse fuerte, supongo, frente a lo que está proponiendo Estados Unidos. O sea, ¿cómo estás viendo esta reacción, especialmente de la Unión Europea? Aunque, bueno, si quieres también hablar de México y demás. Yo creo que podemos centrarnos en España y en Europa. Aquí hay una realidad, yo creo, y es que Europa se está quedando un poco estancada en este asunto. Hablábamos de lo de la negociación entre Rusia y Ucrania para alcanzar la paz. Lo más asombroso, y bueno, esto ya lo destacan los medios en los periódicos de hoy, es el papel prácticamente nulo de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esto yo creo que queda constancia. Otra de las cosas que dijo Trump es que esto de que Estados Unidos, es decir, el contribuyente norteamericano, pues pague un porcentaje tan considerable de la defensa de Europa, como ha hecho durante décadas y décadas, pues que se va a terminar. Entonces, claro, ahí podemos discutir si esto es bueno o esto es malo, pero la solución que encuentra un político demagogo como Pedro Sánchez es decir, vamos a aumentar el presupuesto europeo, porque él quiere disolver la responsabilidad en Europa, ¿no? Pero claro, aumentar el gasto público pues tiene una complicación, ¿sabes? Y es que la última vez que el gasto público fue gratis, eso fue con el maná. El maná fue gratis, ¿vale? Porque brotó de las generosas manos de Dios nuestro Señor y dice la Biblia que sabía a miel. Pues claro que sabía a miel si lo había hecho Dios. Bueno, pues desde el maná para aquí todo el gasto público se paga. Entonces aquí estamos ante una especie de gran oleada de demagogia en donde se habla de vamos a aumentar el presupuesto europeo como si lo fuera a pagar otro. Oiga, tengamos un poco en cuenta al pobre contribuyente español y europeo, que bastante saqueado está, y no lo sabremos más, pero en fin, ya veremos lo que pasa. Yo lo que creo que lo que está pensando Sánchez es en que lo que tiene que hacer la Europa es un saqueo del contribuyente futuro. Es decir, él lo que piensa es, oye, endeudémonos, porque Europa aún tiene capacidad de endeudamiento, esa deuda, parte me lo mandan a mí, parte lo gasta la Unión Europea, parte se lo mandamos a otros estados. Y en parte es lo que ha hecho durante estos años. No olvidemos que parte del crecimiento extraordinario de España se debe, aparte de los 100 millones de turistas que vamos a tener, con una inflación grande, lo cual hace que gasten más dinero, a que va a recibir miles de millones de los Next Generation, que es verdad que los malgasta en parte, pero al final acaban entrando en el torrente circulatorio. Entonces monetario. Entonces lo que él quiere, ¿qué es? Pues que se endeude Europa y que le mande más dinero. Ahora, espero que los digamos sensatos de Europa pues no permitan eso, porque yo creo que Europa tiene un problema y es que tiene un déficit democrático. Es decir, como no tenemos un presidente elegido, pues la presidenta de la Comisión hace lo que le dicen los que le eligen, que son
los eurócratas y los partidos políticos de distinto sitio, concretamente los populares y los socialdemócratas. Y este va a ser el problema de Europa. El problema de Europa es que parte de sus políticas ya son socialdemócratas. Y la socialdemocracia europea no es que sea mala, es que está totalmente obsoleta. Trump se lo va a demostrar. Enlazando con eso, Carlos, bueno, esta semana ha habido últimamente, ¿no? Se han anunciado muchas medidas, pues no sé, pues como la cuestión del salario mínimo interprofesional y la relación con la cotización y demás, ¿no? También sigue coleando la cuestión de la reducción de la jornada laboral. Está también este tema de los autónomos, ¿no? Que la nueva cotización, y parece que van a tener que pagar más este año de lo previsto. Son muchos temas, ¿no? No sé algunos que te estén llamando la atención especialmente, en fin, como no nos da tiempo a comentar todos, pero no sé, ¿hay algunos que te parezcan más preocupantes que otros? Sí, desde luego son muchos temas, ¿no? Pero quizá el más llamativo es esto de que el Partido Socialista se avenga a presentarse como lo que es decir, como un partido que hostiga al pueblo trabajador. Es decir, ¿cómo hace eso de manera tan descarada? Porque nosotros, y José Ramón, y tú, Jordi, y yo, y muchos otros, pues ya sabíamos que los socialistas hostigan a la clase trabajadora, pero nunca habíamos visto al propio Partido Socialista exhibir esta cualidad. Es decir, lo que hace la tributación del salario mínimo es demostrar, poner a la luz pública la mentira histórica del socialismo de que ellos solamente persiguen a los ricos y que aquí iban a subir los impuestos solo para una minoría de ricos, para los banqueros, los energéticos, etcétera, etcétera, el 1%, el IPC, estas tonterías. Pues de pronto van y dicen que sí, que ellos van a subir el impuesto a los pobres. Entonces, me parece misterioso y caben, yo creo, dos posibilidades. Una es que sea mentira. Es decir, siendo Pedro Sánchez, no nos extrañará que mienta. Es decir, que esto sea simplemente un paripé y que después lo negocie con sus socios y supriman, eleven el mínimo exento. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que es muy audaz, es que de verdad lo quieran hacer así. Quieran decir, bueno, ahora vamos a tener que pagar todos, todo este discurso de que todos tenemos que colaborar, arrimar el hombro, todas estas metáforas que son tan conocidas, y intentar colarlo sobre la base de un juego redistributivo. Es decir, sí, te vamos a subir 700 euros al año de salario mínimo, Hacienda se va a quedar con 300, pero bueno, tú pues te vas a quedar con 400, que es la suma, y menos de una piedra. Entonces, alguna de estas dos hipótesis yo creo que puede valer. José Ramón, bueno, yo creo que hay dos razones para esta discusión. Una razón es técnica, como dice Carlos. Que ¿la técnica qué es? Oye, es que el gobierno español está esquilmando a la clase media y trabajadora simplemente porque no ha deflactado los tipos de interés de los distintos tramos. Como la inflación ha subido, los precios han subido, y aunque el salario ha subido, la inflación se está comiendo la capacidad adquisitiva de los clase media y trabajadora por dos vías. Una, por el aumento de la cesta de la compra. No olvidemos que, por ejemplo, la electricidad ha recuperado el 21% de IVA. Por lo tanto, nos ha subido ese coste, que es un coste general para todos, para el rico, para el pobre, para casi el miserable. Pero hay otra razón por la cual está la clase media y trabajadora esquilmada, porque no han deflactado los tipos del IRPF en los distintos tramos. De manera que, como ahora, por ejemplo, se suben. Ahora suponer que a un salariado le suben 600 euros este mes. Vamos a subirte 600 euros al año. Entonces resulta que esos 600 euros, por casualidad, le hacen subir de tramo. Y sobre esos 600 euros, en vez de pagar el 24 o el 19% que paga en el, digamos, tramo anterior, paga el 30%. Es decir, que hay
una parte que se lo lleva el Estado desde su vida ya directamente. Si además es el salario mínimo interprofesional, no te digo nada. Y esta es la razón técnica por la cual el gobierno... La realidad es que tenía que haber deflactado los tipos del IRPF en los distintos tramos. Y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque quiere seguir ingresando. No olvidemos que está en la máxima de ingresos anuales por IRPF. Sí. Pero hay una razón política, y es para que el Partido Socialista en las nuevas elecciones generales pueda gobernar, no ganando las elecciones, pero sí creando una coalición Frankenstein nuevamente, necesita que a su izquierda Sumar consiga votos de la zona de Podemos. Y por tanto tiene que mantener la, digamos, fama, la visión de una vicepresidenta, Yolanda Díaz, y un partido Sumar que sea el que recoja muchos más votos a la izquierda que sea Podemos. Yo creo que ahí está. O sea, estar en un juego político, no en un juego técnico. Y no me extrañaría nada, como dice Carlos, que al final lleguen a la conclusión de que hay que eximirlo. Hay que eximir al salario mínimo. Y la ¿quién lo ha conseguido? Yolanda Díaz. Sumar es muy importante. Los de izquierdas de verdad, los de la izquierda del Partido Socialista, voten a Yolanda Díaz, que ha conseguido esto. O sea, yo creo que este es el juego político. Y no me extrañaría nada que incluso estuviera pactado, incluso la discusión entre Alegría y Díaz. Esta es una visión un poco maquiavélica, pero conociendo a Sánchez. Maquiavelo era un alumno de Sánchez. Oye, el último tema que quiero preguntarlos brevemente, si queréis, pues bueno, son las operaciones empresariales. Pues se habla de muchas empresas también a raíz de la cuestión de Trump, ¿no? Pero quizá por centrar un poco el tiro últimamente, esta semana se está hablando mucho de Talgo. Y bueno, se sigue hablando mucho de BVA y Sabadell, ¿no? Bueno, quería preguntaros qué os parece esta noticia que acaba de aparecernos, en la que parece que el gobierno pues va a vetar o por lo menos no está muy de acuerdo, ¿no?, con la operación de compra por parte de un fondo, de una empresa polaca, Talgo, que en principio es la operación, la mejor oferta, mejor que la otra, que está capitaneada por Sidenor y por el gobierno vasco, ¿no? Pero bueno, la polaca pues es mejor en cuantía, o sea, es superior la oferta. Son dos empresas complementarias. Luego, además, la empresa polaca pues está claramente en contra de Rusia, que era el problema que había con Mayer Wagon, que era la anterior oferta. Los gobiernos polacos y español se llevan muy bien, en general. Pero, sin embargo, pues, el gobierno parece que va a ponerse en contra, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, para dejar que Carlos, como maestro, acabe... Me toca a mí esto. Yo pienso lo siguiente, que lo que se está jugando aquí no es un tema económico, sino es un tema político. La SEPI, el señor Sánchez la quiere convertir en la longa mano de una, digamos, institución paraestatal o estatal que sea capaz de colocar en distintos sillones de distintos lugares a sus amigos. Y estamos viendo como la SEPI ha colocado nada menos que al presidente de Telefónica, porque ya tiene el 10% de esa empresa. También, y por tanto, algún otro asiento. También acaba de Indra, también. En Indra también tiene asientos. Y poco a poco, este es un gobierno que intenta ocupar sitios en el sector privado que durante muchos años los gobiernos españoles han intentado privatizar y que ahora le está, entre comillas, nacionalizando. Pero nacionalizando para él y sus amigos. Y este es el tema. O sea, y por tanto, a mí no me extrañaría nada que el negocio fuera, oye, ¿cuántos asientos va a tener el PNV en el nuevo Consejo de Administración? ¿Cuántos asientos va a tener el gobierno español o amigos del gobierno español? Y esto es lo que se está negociando. Oiga, y lo de más dinero, menos dinero, pero si eso no tiene importancia. Aquí lo que tiene importancia para el señor Sánchez es el poder. Adelante, Carlos. Cerramos con Carlos. Muy bien, pues sí, yo tengo poco que añadir a lo que ha dicho Ramón. Vamos, aquí parece claro que estamos ante un nuevo ejemplo, una nueva instancia de los peligros que comporta el que los políticos se metan a empresarios, ¿no? Y se metan a regular y a intervenir en operaciones
empresariales. Como dijiste tú, Jordi, aquí hay una opción por parte del gobierno, lo dijo también José Ramón, que la opción es por Sidenor, claro. Y entonces el argumento de carácter técnico y de carácter económico, de decir esto es una oferta mejor, y que los gobiernos se llevan bien, y la cuestión de Rusia y lo que tú quieras, todo tiene muchísimo sentido siempre que quites de la ecuación los sillones que decía José Ramón o la cuestión política. En el momento que metes la cuestión política con los sillones y todo eso, se perturba, me parece a mí, se distorsiona completamente la negociación empresarial y estamos al albur de los intereses de nuestros gobernantes, que siempre les gusta decir que son coincidentes con el interés general, pero yo tengo serias dudas de que sea así. Muy bien, bueno, pues hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a Carlos Rodríguez Brown, a José Ramón Pin Arboledas y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.